Sí, sí, sí. Sí, muy buenas noches a todos los asociados y participantes de la conferencia de miércoles médico, actividad que hace parte del Comité de Educación de Promédico y coordinada en conjunto con la Academia de Medicina del Valle, con el objetivo de apoyar la formación continua de los médicos. Damos la bienvenida al doctor Víctor Manuel Salamanca, miembro de la Academia de Medicina del Valle y miembro de la Junta Directiva de Promédico, quien dará la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Pablo Rodríguez, en la conferencia Uso y consecuencias de la pornografía. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias a Promédico y a la Academia de Medicina del Valle en esta alianza de educación médica continuada, una actividad que Promédico lleva por muchos años, miércoles médico, y que por razones pues de la pandemia y otras circunstancias que se dieron, pues no fue posible la continuidad, pero hemos vuelto a tener varias conferencias muy importantes para los colegas en las diferentes especialidades y los médicos generales. Aquí me acompaña el doctor Néstor Amorocho, presidente de la Academia de Medicina del Valle, y voy a presentar al doctor Pablo Rodríguez con su conferencia Uso y consecuencias de la pornografía. El doctor Pablo Rodríguez nos trae un tema supremamente interesante, es un experto en adicciones y de pronto esto no lo conocíamos muy en detalles, todas las consecuencias que está teniendo que los niños especialmente, que son vulnerables, y los adolescentes sean utilizados con estos grupos que promocionan la pornografía, y esto nos sirve para que tengamos mecanismos de prevención y de protección de los jóvenes y de los niños. El doctor Pablo Rodríguez es director del programa de adicciones y del servicio de salud mental del Hospital Santa Clara de Bogotá, director científico de la Corporación Caminos de Cali en los programas de prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, profesor de las universidades El Bosque de Bogotá, Javeriana de Cali y CESI de Cali. Psiquiatra asesor del Servicio de Bienestar Universitario de la Universidad ICESI de Cali. Práctica privada en psiquiatría y psicoterapia. Esperamos que todos los asistentes pues puedan aprovechar esta conferencia y pues posteriormente hacer las preguntas correspondientes de las inquietudes que esta exposición genere en ustedes. Doctor Pablo, por favor. Muchas gracias a Promédico y a la Academia de Medicina del Valle por esta invitación. Como el doctor Víctor nos comentaba, pues la pornografía es un tema que no ha estado muy atendido por el área médica ni psicológica, pero que indudablemente vemos el gran crecimiento que ha tenido en las últimas décadas y el impacto que empieza a tener en nuestra sociedad. Hoy vamos a estar atendiendo principalmente el tema, el área de la medicina y la psicología, pero entendemos que la pornografía pues va mucho más allá de esto y que tenemos que tener presentes siempre las conexiones profundas que estas áreas tienen con las otras manifestaciones de la pornografía, como son las áreas económica, el área política, el área filosófica. Sabemos pues que hoy en día la pornografía es uno de los negocios más lucrativos que existen en el mundo. Se calcula sus ingresos en alrededor de 100.000 millones de dólares por año. En la política pues se debaten actualmente en todos los países del mundo la necesidad
de poner control, algún tipo de control sin que sea absolutamente represivo sobre las libertades civiles de los ciudadanos. Y desde lo filosófico, pues el debate, especialmente desde la perspectiva ética, es supremamente grande y productivo. Hablar de pornografía, pues nos ubica en sus dos elementos primordiales, que tienen que ver ambos con las sensaciones placenteras en el ser humano. Estos dos componentes es el primero, el componente de la percepción visual, pues que todos somos conscientes de la importancia que esto tiene en nuestras sensaciones agradables, placenteras en la cotidianidad. Pensemos en la observación de la naturaleza, de paisajes agradables, en la observación de películas, de obras de arte, observación de los cuerpos, de las personas que nos atraen, de las personas amadas, infinidad de situaciones en las que la visión nos genera continuamente sensaciones placenteras. Y está el otro componente, que es el componente sexual, pues que tal vez es redundante hablar de la importancia que tiene esta área de la vida en el bienestar, en la satisfacción de lo que son los deseos y las sensaciones placenteras en el ser humano. Estas dos componentes pues se han unido con el gran desarrollo del Internet y la capacidad que tiene para la transmisión masiva de información. Y allí es donde pues entonces aparece la pornografía con su gran boom, como les decía, en las últimas décadas de la historia de la humanidad. Comenzamos definiendo o tratando de definir la pornografía, porque definir algo pues siempre es de las cosas más difíciles o casi que imposibles para los seres humanos, pero es importante tratar de hacerlo, sobre todo cuando vamos a trabajar en temas de investigación científica, porque si no tenemos algo más o menos definido, pues probablemente nos perdemos en el rumbo de lo que podrían ser las investigaciones. Preguntarle a las personas qué consideran como pornográfico, pues es casi que una labor, digamos que titánica, porque nunca vamos a encontrar acuerdos absolutos acerca de lo que una persona considera como pornográfico o no, ya que esto va a variar mucho de acuerdo a su propia historia, sus creencias religiosas, sus posiciones filosóficas y tantos otros detalles que probablemente van a hacer que cada una de las personas a quienes les preguntemos nos definan como pornográfico algo muy diferente, no una cosa de la otra. Eh, Pensemos en esta imagen un momento, una imagen que la mayoría consideraríamos muy artística, pero que seguramente habrá personas que nos dicen, no, eso es absolutamente pornográfico. ¿Cómo se le va a ocurrir a usted presentar una imagen de estas en un auditorio de niños, por ejemplo? Esta otra imagen, tal vez algunos digan, sí, es absolutamente pornográfica, es un desnudo, son las nalgas de una persona, tal vez un hombre, pero otros nos dicen, pues no, esto es una imagen absolutamente neutra que ni me excita ni me produce ninguna reacción especial. Y esta otra imagen, pues igual los expertos en mercadeo de ropa femenina dirán, no, pues muy buena imagen, sí, puede ser útil para nuestro trabajo en el mercadeo, mientras que otros la considerarán absolutamente pornográfica y de nuevo votarán por prohibir este tipo de imágenes en las redes sociales o en los medios de comunicación masivos. Esta imagen pues nos pone de presente lo radical que a veces podemos llegar a ser con temas como estos, en donde pues un centímetro de piel de una mujer pareciera que en algunos grupos sociales producen unas reacciones de excitación muy intensos, pues que han tenido que ser prohibidas por completo, la exposición de piel, incluso de la voz humana. Hace poco las noticias nos informaban sobre eso, de la prohibición para las mujeres de hablar en voz alta en los lugares públicos, porque esto incitaría al deseo sexual por parte de los hombres. Entonces, lo que quiero eh, que tengamos presente es que no podemos estar en alguna de estas situaciones extremas de permitirlo todo y de no nos importa nada porque todo es válido en temas de la sexualidad, de la difusión de materiales de contenido sexual, pero tampoco irnos a estos otros extremos. Y de ahí el pretítulo que le puse a la conferencia hoy, que nos decía, ¿usted qué mira? Porque definitivamente este tema nos toca a todos, queramos o no. Ya no podemos considerar que la pornografía solo nos afecta cuando entramos a mirar, a buscar activamente imágenes
sexuales que nos agradarían, sino que la pornografía pues está, digamos que en la base de lo que es el ser humano, ya que como les decía, tiene esos dos elementos esenciales de lo que es la naturaleza humana, lo visual y lo sexual. Desde la perspectiva médica, pues hay dos elementos que se han destacado para tratar de definir lo que es pornografía. El primer componente sería el de que es una exposición explícita de actividad sexual o de genitales y que este material es producido o utilizado con el fin de generar o estimular la excitación sexual en quien lo mira. Entonces, esos serían los dos elementos, pero esta definición, pues cuando vamos a las áreas sociales de investigación nos dicen, mire, esa definición es muy cerrada, muy corta y probablemente no es tan útil porque no están considerando que la pornografía, como muchos otros definiciones, tienen que ser un concepto dinámico, no pueden ser considerados como un sustantivo cerrado, sino que tiene que ser algo mucho más abierto, móvil, que tenga en cuenta el contexto, el momento histórico y las intenciones del productor y del usuario. Es decir, que tiene que ser clara la intención de quien presenta la imagen de aumentar o producir excitación sexual y por parte del usuario también. Entonces, es importante tener en cuenta estas dos perspectivas sobre lo que podría ser la definición de pornografía, justamente para no caer en trampas como esta de considerar pornográfico cosas que tienen un alto contenido, un alto interés artístico, científico, cultural, ¿sí? Entonces, tal vez ahí ya podemos ir diferenciando algunas cosas que nos ayuden a no perdernos en la exploración de estos temas. Miremos lo que ha sido la historia de la pornografía. Definitivamente no es algo, la representación de imágenes sexuales no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Yo diría que desde el momento en que algún ser humano toma conciencia de que el sexo no tiene solo una función procreativa, sino que tiene unos elementos, sobre todo de tipo placentero, muy importantes, pues allí comienza entonces el interés por ser representado el sexo de alguna forma. Conocemos imágenes muy antiguas como la famosa Venus de Willendorf, creo que es el nombre, que tiene no sé cuántos miles de siglos antes de Cristo, eh, pero el término como tal de pornografía comienza a usarse a partir de 1857 en un diccionario médico inglés que aparece allí, pero en ese momento se refería al término principalmente o solamente al asunto de la prostitución, de todo lo que tenía que ver con el tema de la prostitución. Pasan años y en 1928 pues ocurre ese gran descubrimiento arqueológico que es que sale a la luz la ciudad de Pompeya. Y además de la importancia histórica, arqueológica, arquitectónica que nos presenta Pompeya, pues comienza a haber una gran conflictiva alrededor de lo que aparece allí en los edificios, no solo en los edificios privados, sino también en los edificios públicos, e incluso en las vías públicas aparecen una gran cantidad de imágenes de contenido explícitamente sexual. Estos son dos pequeños ejemplos, pero son miles y miles de representaciones de temas sexuales que hay en Pompeya por todas partes, como les decía, tanto en las habitaciones, eh, digamos, para dormir o para tener sexo, como en las otras habitaciones de las casas, en los comedores, en las cocinas, en los pórticos de las entradas de las casas aparecen muchas de estas imágenes. Tenemos entonces esta escultura que está exhibida actualmente en el Museo Británico, que es el dios Pan copulando con una cabra, de indudable valor artístico, y en el otro lado tenemos al dios Príapo con su enorme falo colocado sobre una balanza, que es curiosa esta representación, y les hago también el señalamiento sobre la imagen que aparece en la parte inferior de esta figura humana, porque tal vez eso nos orienta mucho a entender el posible significado de estas representaciones en culturas como la de Pompeya. Pero no solo en Pompeya,
sino que a partir de estos hallazgos, pues los científicos, sobre todo sociales, empiezan a preocuparse por la cantidad de antecedentes que hay de representaciones sexuales en múltiples culturas, en culturas tan diferentes y tan distantes en el tiempo y en la ubicación geográfica, como puede ser la Roma clásica, la India. Todos conocemos el libro del Kama Sutra o estos templos en donde hay tantas representaciones de temas sexuales en todas sus manifestaciones, en todas sus variedades. También encontramos en la América precolombina infinidad de representaciones de temas sexuales y en culturas como la japonesa, pues son también unos maestros en este tipo de representaciones. Entonces, pues como les decía, no es algo absolutamente novedoso, excepto que hoy en día, pues tal vez nos llama la atención es la amplia difusión, el alto impacto social que esto tiene por el acceso fácil que tenemos a este tipo de imágenes, pero siempre han existido en la cultura humana. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son las representaciones eróticas de culturas precolombinas. Tenemos en el lado izquierdo una escultura, una vasija de la cultura Chimú en el Perú. Esta está exhibida junto con otra gran cantidad de imágenes parecidas en el Museo Ilarco en Lima, que es uno de los museos más interesantes que existen allí en la ciudad y que justamente encontré que alrededor de los años 60 y 70 hubo muchísimas discusiones, muchos debates allí en el Perú acerca de si debía permitirse o no la entrada de menores de edad, de escolares, a conocer este museo que tenía una importancia cultural enorme para los peruanos, pero que hasta ese momento estaba prohibido el ingreso de menores de edad. Hoy en día ya es permitido para todas las edades. En el otro lado tenemos una representación escultórica también de una cultura precolombina que es la cultura tolita, más cercana aquí a nosotros porque se ha ubicado o se ubicó en el sur de Colombia y el norte de Ecuador. Tenemos una representación de la India referida al libro del Kama Sutra y una moneda que se usaba en Roma para algunas transacciones eh, comerciales. Y tenemos este grabado de un importantísimo artista japonés que tal vez muchos de ustedes conozcan, que es Hokusai. Él es muy famoso por ese grabado que se llama La Ola, que es una ola muy linda, con mucha espuma y al fondo está el monte Fuji. Pero este grabado es muy interesante porque se llama El sueño de la mujer del pescador. Y pues lo que encontramos son dos calamares propiciando sensaciones placenteras a esta mujer. Este artista es del siglo XIX en el Japón, uno de los más importantes en ese momento y pues tal vez en la actualidad sigue siéndolo. Entonces lo que tenemos pues que ir viendo es que las representaciones sexuales pues han tenido, además de la exaltación del erotismo, han tenido otras funciones, otras razones de existir. Eh, Tenemos que pensar pues que en otras culturas, por ejemplo en la Roma antigua, la vergüenza frente al sexo era mucho menor que la que tenemos hoy en día, a pesar de lo que consideramos nuestra gran liberación sexual en las culturas occidentales. Pues en Roma la cosa sí que era bastante pública, no era considerado el sexo como un asunto tan privado como lo consideramos hoy en día. Muchas imágenes del dios Príapo tienen que ver con el deseo, la búsqueda de la buena suerte. Otras representaciones, sobre todo las precolombinas, parece que tienen que ver mucho con el deseo, la búsqueda de fecundidad, tanto en los seres humanos como para la tierra, las buenas cosechas que se buscaban a través de estas representaciones. En muchas de estas representaciones, la unión con la divinidad es uno de los propósitos por los cuales se hacen y se tienen como pertenencias. En Grecia es interesante pensar que solo los dioses y los héroes eran representados desnudos, mientras que la gente del común no tenía ese derecho. Y pues llegamos a lo que puede ser más la actualidad de la pornografía, las últimas épocas de lo pornográfico, donde ha tenido todo este desarrollo. Hasta el siglo XIX, pues tenemos que circulaban textos clandestinos
de contenido sexual, pero era una circulación muy limitada, principalmente en clases altas y obviamente ilustradas que supieran leer. Luego, en 1840 aparece la fotografía y aquí entonces empieza a incrementarse la divulgación más amplia de imágenes de contenido sexual. Aparecen las revistas, especialmente pues Playboy, que fue la que marcó pues todo un cambio y que logró evadir la represión al cuidarse de no publicar imágenes explícitas de actividad sexual ni imágenes explícitas de genitales y cómo mezcló hábilmente las imágenes sexuales con contenidos literarios de alto valor, entrevistas a personajes muy importantes de la cultura en ese momento en que apareció la revista y a partir de esta revista pues viene un gran desarrollo de revistas de contenido sexual, ya tal vez de sexo, de lo que se denomina mucho más fuerte o duro, hasta que llegan el desarrollo de las películas. Muchos de ustedes recordarán, tal vez tuvieron la experiencia de lo que fueron los teatros de cine X, cine sexual, que existían en algunas ciudades, y la divulgación a través de las cintas, de los DVDs y videocassettes de películas de contenido sexual. Pero llega el Internet a finales del siglo XX y allí es el gran cambio definitivamente porque entonces empieza a tener, la mayoría de personas empiezan a tener acceso a los contenidos que quieran y se empiezan a divulgar entonces grandes cantidades de contenido sexual. Los teléfonos inteligentes pues marcan otro gran impacto, porque pues significan que las personas pueden acceder mucho más fácil y de forma mucho más privada, más anónima, en cualquier momento a través de sus teléfonos. Entonces ya no necesitan los computadores y esconderse para prender el computador y entrar a las imágenes, sino que entre el bolsillo va el celular y en 2 minutos se puede tener la excitación sexual deseada a través de estos aparatos y es lo que más se usa en la actualidad. Está la aparición del sexting, que es una modalidad de pornografía, pero que es particular porque allí tanto el actor como quien la produce, como quien la distribuye, es la misma persona. Entonces esto se usa mucho entre las personas jóvenes y sobre todo los adolescentes. Hoy en día hay debate acerca de si se debe incluir esto como pornografía o no, por lo que son imágenes en general hechas y enviadas de forma privada, más o menos privada, hacia auditorios específicos. Y finalmente tenemos el fenómeno de la pandemia, pues que todos recordamos porque lo hemos vivido y cómo esto significó para tantos cambios en nuestra cultura, entre ellos pues el gran desarrollo de el uso de la pornografía por parte de la población. Estas son unas estadísticas que nos muestran lo que sucedió en los diferentes países del mundo el día siguiente a cuando se decreta la cuarentena. Y los números encima de cada columna es el porcentaje de incremento, como en Italia el incremento de un día para otro fue de 57%, en la India del 95,3%. Pero no perdamos de vista que también en esos mismos momentos de la pandemia, pues las autoridades de salud pública nos hicieron la recomendación de que deberíamos optar, preferir el sexo virtual a cualquier otra forma de encuentro sexual real para evitar la dispersión tan amplia de la epidemia que se estaba dando en esos momentos. Y también se recomendó como una forma útil para superar los problemas de salud mental que se estaban presentando en esos momentos. Algunas estadísticas de lo que puede ser la situación actual del uso de pornografía. Aclaro que los estudios que se hacen sobre este tipo de temas todavía son bastante imperfectos desde el punto de vista técnico, científico, epidemiológico, porque este tema acarrea muchas dificultades para obtener buena información de calidad. Existe el tabú, existen restricciones
sociales, restricciones políticas en algunas partes para contestar este tipo de las encuestas que se pueden hacer al respecto. Muchos de los estudios se hacen a partir de encuestas virtuales, pero pues ¿quién contesta esas encuestas virtuales y qué tan verídico es lo que contestan en esas encuestas? Pues se ha puesto mucho en duda y bueno, es algo que todavía tenemos mucho por andar allí para perfeccionar este tipo de estudios. Sin embargo, pues traigo algunos datos que nos dan una idea aproximada de lo que puede estar sucediendo. Estos estudios nos muestran, por ejemplo, que aproximadamente el 80% de los hombres adultos acceden ocasionalmente a la pornografía y el 40%, el 40-70% de estos hombres lo hicieron en el último año, es decir, incidencia en el último año. 58% de los hombres que ven pornografía lo hacen con una frecuencia más o menos semanal y 87% de quienes ven pornografía, de los hombres que ven pornografía, lo hacen con una frecuencia de aproximadamente el 87% cada mes. El inicio del uso de la pornografía se ha establecido en aproximadamente los 13 años para los hombres y 16 años para las mujeres. El uso del sexting acepta que lo usa el 14.8% que lo envía y 27% que acepta que lo recibe. Pero afortunadamente frente a todos estos datos tan gigantescos, pues que nos asustarían en una primera mirada, porque decimos, pues, wow, todo el mundo, 80% más o menos de la población está entonces pegado a pornografía y resulta que no, que estos son más bien cosas ocasionales, lo que denominaríamos algo así como uso ocasional o uso recreativo de la pornografía, pero los que cabrían dentro de lo que serían las definiciones de adicción a la pornografía estaría alrededor del 4.5 al 9.8% de los usuarios de este tema. Aquí les traigo unas estadísticas muy curiosas. A mí me llamó la atención que una página pornográfica como es Pornhub, que es de las más populares, de las más famosas en todo el mundo, de las que más se usan, pues se preocupa, no sé si sea el término adecuado, más bien se ocupa de anualmente publicar ciertas estadísticas de lo que es el tráfico de usuarios por su página. Y nos presentan datos tan interesantes como estos. ¿Cuánto dura una persona mirando pornografía? En promedio dura 10 minutos y 9 segundos un usuario, aunque aclaran que los mayores de 45 años se demoran un poco más. No sabemos bien por qué. Tendríamos que empezar allí con las preguntas por resolver. ¿Cuál es el día de la semana con mayor uso? Pues para sorpresa mía y creo que de mucha gente es el lunes. Yo inicialmente pensé que sería el fin de semana, que es el día por excelencia de recreación y de descanso, pero no, el lunes. La pregunta de ¿a qué horas es que la mayoría de gente entra a esta página de pornografía? Otra sorpresa, es entre Ya las está 11 de y las paz. 12 de la noche. ¿Por qué? Pues lo que me atrevo a pensar, aunque no he encontrado información confiable al respecto, es que tal vez la pornografía es muy usada ah, en el ambiente casero, en el hogar de los usuarios, y ese es horario donde tal vez se sienten más seguros, con más privacidad para buscar pornografía. El tipo o género de pornografía más buscado, pues esto varía entre hombres, mujeres y gays. Las mujeres prefieren el sexo lésbico, los hombres buscan más el sexo con modelos japonesas y los hombres gays prefieren los contenidos sobre hombres heterosexuales. No hay información sobre las mujeres lesbianas. ¿Cuál es el grupo etario que más mira pornografía en esta página? Entre los 18 y los 34 años, pero aquí hay que aclarar algo, y es que aquí hay una restricción legal en teoría para que los menores ingresen. Sabemos que esto no es real, pero pues datos oficiales, la página no puede caer en la trampa de enterrarse la daga diciendo que los adolescentes sean los mayores usuarios, lo que parece ser más cierto. ¿Tienes cosa? Lo que pasa es que la mayoría, ¿eh? 60% de los usuarios
frente a los hombres. El dispositivo desde el cual más se busca pornografía en la actualidad es el celular. El 91.3% de los usuarios lo hacen desde el celular. Y un par de datos interesantes sobre Colombia que nos muestran eh, qué tan intenso es el tema en Colombia. Y pues aquí hay otra pequeña sorpresa, y es que Colombia está ubicada en el puesto número 16 en cuanto a usuarios de esta página. Los principales usuarios son Estados Unidos, Filipinas y Francia. Y claro que aquí hay un sesgo estadístico, y es que no hacen la relación entre tamaño de la población del país y número de usuarios en la página, sino que es un número, digamos que bruto, pero de todas formas nos da un buen indicio. Y pues definitivamente Colombia no ocupa el puesto 17 en cuanto a población, por lo cual debemos ¿Hay concluir un sapito rojo para secarlos? que es bastante, bastante elevado en Colombia de este tipo de contenidos. Y el otro dato aún más sorprendente es que en Colombia, al contrario de lo que pasa en el resto del mundo, que decíamos el 36% de los usuarios serían mujeres, en Colombia está dividido entre 50% para hombres y 50% para mujeres. ¿Por qué sucederá eso? Gran insatisfacción sexual de las mujeres, no sabemos qué puede estar sucediendo allí. Bueno, pasemos ahora a pensar por qué es que es tan útil, tan atractivo el tema de la pornografía en la actualidad. Pues esta es una lista de las cosas favorables, digamos, para su uso. ¿Por qué tanta gente acude a la pornografía? Pues porque garantiza, bueno, garantiza no, dice o se supone que hay anonimato, aunque sabemos que el uso de la entrada a cada página, no solo de pornografía, sino de cualquier tema, no es definitivamente anónima, pero da la sensación de anonimato, diferente a lo que sería salir a buscar sexo pues en la calle o en cualquier otra circunstancia social. El segundo punto es el fácil acceso. Como les decía, pues la mayoría de seres humanos en casi todo el mundo tienen hoy en día celular, por lo menos un celular en su poder, y tenemos el bajo costo. También hay muchísimo material pornográfico gratuito, y hay algunos que son de pago, ya digamos que más especializados, de contenidos más específicos, pero el costo tampoco es que sea tan- mucha gente puede fácilmente cubrir este costo semanal o mensual cuando quiera. La pornografía implica un bajo nivel de esfuerzo. De nuevo, si pensamos el esfuerzo que significa para cualquier persona, eh, en general, buscar un encuentro sexual cuando tiene ganas de tenerlo, buscar una satisfacción sexual, un orgasmo, frente a lo que puede obtener con la pornografía, pues vemos que la pornografía gana sobradísimo en cuanto a mínimo esfuerzo necesario. Es inmediato, cuando quiera, no vale nada, nadie va a saber que lo está haciendo, no tiene que convencer a nadie, no tiene que pagarle a nadie. Bueno, entonces las ventajas son muchas. No va a haber frustración, no va a haber espera, no va a haber sorpresas, que son cosas a las que sí estamos expuestos cuando buscamos un encuentro sexual real, persona a persona. La sensación de libertad que da la pornografía y la falta de compromisos que esto implica, pues es la otra cosa importante que vamos a profundizar un poquito más ahora cuando hablemos de los elementos psicológicos relacionados con esto. ¿Qué dicen los usuarios de pornografía cuando se les pregunta por qué usan pornografía? Pues los motivos son variados, esto no es universal para todos, pero pues una gran cantidad si hablan de buscar placer sexual, pues la pornografía se usa casi siempre con fines masturbatorios. Pero hay otros motivos para buscar la pornografía. Por ejemplo, la curiosidad sexual y la autoexploración son los motivos que predominan en las mujeres que usan pornografía. Y los hombres pues nos hablan también de distracción, supresión emocional, reducción del estrés, evitación del aburrimiento. Son, fíjense, todos elementos muy psicológicos, muy emocionales. El desarrollo de fantasías
y este muy importante, la falta de satisfacción sexual en su vida cotidiana, ya sea que estén viviendo en pareja o no, pues es una cosa que impulsa mucho a buscar la pornografía. Esta imagen, pues quiero que la miremos un par de segundos antes de entrar a hablar de lo que son los elementos psicológicos que pueden estar presentes de manera subyacente o detrás del uso de pornografía. ¿Qué nos evoca esta imagen? Eh, pues probablemente si ustedes pudieran contestarme en este momento, algunos nos dirían, pues es una imagen de alguien que está escondido, alguien que no se atreve a mirar de frente las cosas, a alguien que tiene temor de mirar la realidad, a alguien que encuentra una oportunidad de algo que ha deseado y no ha conseguido ver de otras formas. En fin, son múltiples las asociaciones que pueden surgir allí, pero como les decía al comienzo, pues fíjese que aquí están representados esos dos elementos importantes de la pornografía, lo visual y lo sexual. Ah, ¿y qué es lo que vemos en las eh, personas, en los consultantes? Esto ya es más experiencia propia en mi consulta. eh, pues, ¿qué es lo que hay detrás del uso de la pornografía? Eh, Hay varias perspectivas psicológicas para mirar esto. En primer lugar, los cuatro primeros ítems tienen que ver con esta perspectiva que hace énfasis en el tema de la relación con el otro, de las relaciones interpersonales, las relaciones significativas con otra persona, ¿sí? Y aquí tenemos que pensar pues que las personas que empiezan a tener problemas con la pornografía son en general personas que tienen muchos problemas para salir a encontrarse con el otro, para romper ese encierro sobre sí mismo, vencer el temor y arriesgarse a ir a un encuentro real con otra persona, no necesariamente sexual, sino encuentro total, pues de afecto, de compromiso con un otro. También para algunas personas está el tema de lo que es la valoración propia, la autoestima, cómo los sentimientos de inseguridad y sobre todo pues para las personas jóvenes, los adolescentes, esto puede ser un tema supremamente importante y cómo todo esto va ligado a ciertas fantasías paralelas de poder y es uno de los elementos que se ha destacado en algunos estudios, este tema del poder y de la agresión que parece ser muy frecuente en la pornografía. Para otras personas es importante que la pornografía permite separar o disociar los elementos agradables, considerados como buenos, de los elementos malos o desagradables de sí mismo y del otro. ¿Esto qué significa? Que siempre que encontramos a una persona, pues encontramos que esa persona tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, es lo natural, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista de su carácter, de su personalidad, de sus actitudes, de lo que hace, de lo que piensa, en fin. Y en nosotros mismos ocurre lo mismo. La pornografía nos permite tener esa fantasía de contactarnos solo con lo agradable del otro. En este caso, pues es especialmente lo corporal, ¿sí? Nos gusta ese actor, nos parece maravilloso, el mejor que he visto como actor porno o actriz porno, ¿no? Y también queda por fuera la parte que considero mala mía, ¿no? Porque como es algo casi siempre a escondidas, anónimo, que nadie más conoce, lo que yo estoy buscando, lo que yo estoy mirando, pues entonces me hace sentir cierta tranquilidad de conciencia, eh, que no es tan tranquilidad, eso lo vamos a ver más adelante, pero que es como les decía, fantasía de tranquilidad, fantasía de que yo puedo ser en este momento malo y luego media hora que termino de ver pornografía, media hora no, perdón, 10 minutos, como dijimos en las estadísticas anteriores, en 10 minutos vuelvo a ser bueno, vuelvo a mostrarme como el psiquiatra juicioso, responsable, bla, que muestro a la sociedad, ¿sí? Otro asunto desde esta misma perspectiva es ese deseo de fusión con el otro que aparece desde casi que desde el nacimiento, el deseo de volver a tener fusión con la figura protectora, casi siempre la madre,
pero cómo paulatinamente en el desarrollo de un niño pues se va dando esa tensión, esa contradicción entre querer volver a fusionarse con la madre, pero el temor a perder lo que ya hay de autonomía, de sentido del yo, y entonces más bien tiene a que agredir o que destruir a esa figura protectora o figura materna. Desde otra perspectiva psicológica, pero igualmente muy importante, muy frecuente y fundamental, sobre todo cuando estamos en el trabajo terapéutico, pues tiene que ver con lo que se denomina en psicología el complejo edípico. El complejo edípico, pero aquí centrado en dos temas fundamentales, muy relacionados el uno con el otro. Es que el complejo edípico nos significa en el desarrollo psicosexual el establecimiento de límites, el aprender que hay un límite. El padre sale y nos dice, hasta aquí puede llegar usted, de aquí para adelante esto es mío y esto no puede ser suya, la mujer que ya es mía o algo por el estilo, ¿cierto? Pero siempre existe el deseo de ir más allá, de violar los límites, de conquistar a esas figuras prohibidas que están representadas en la figura materna y, claro, la angustia por ese ir más allá, que se denomina la angustia de castración. ¡Wow! ¿Qué va a hacer esa figura paterna si descubre que yo estoy violando el límite que me ha puesto? Ah, probablemente va a terminar castrándome. Es, digamos que la fantasía psicológica que surge en los niños y niñas. Eh, entonces, esto todo se manifiesta de nuevo, se reactiva en las personas a través de la pornografía. ¿Por qué? Pues porque obviamente en la pornografía pueden violar a su antojo los límites que quieran, buscan lo que sea y es interesante ver cómo con frecuencia los usuarios frecuentes de pornografía nos relatan la escalada que van teniendo en los temas pornográficos hasta llegar a veces a cosas absolutamente delictivas que los meten en graves problemas, ¿sí? Pero también, como ya hemos dicho varias veces, la preocupación, la angustia por saber que están haciendo algo que no está tan bien y que sería prohibido por la sociedad o por las personas a su alrededor. También desde otra tercera perspectiva psicológica es importante pensar en el tema de la libertad y cómo es un tema que siempre nos está generando tensión o conflicto. Queremos ser libres, pero nos da mucho miedo ser libres. Esto pues está bien descrito desde el siglo pasado, Eric Fromm, los que han leído todas estas cosas. eh, Sabemos pues que siempre vamos a estar en ese movimiento continuo entre quiero ser libre, pero me da mucho miedo ser libre porque es que ser libre no es solo hacer lo que yo quiero, sino que rápidamente voy cayendo en cuenta que ser libre también significa asumir responsabilidades, asumir compromiso. Y pues, obvio, los deseos reprimidos o inadmisibles que la persona a través de la pornografía sí se permite explorar y satisfacer, cosa que en su sexualidad real con frecuencia no logra hacer. Algunos otros elementos psíquicos subyacentes, pues está el tema de la repetición interminable que ha llamado mucho la atención de por qué ciertas personas se pegan tanto a la pornografía, no son la mayoría como ya dijimos, pero para algunos es ese quedarse allí haciendo zapping o scrolling eh, interminable, ¿sí? Esto parece que tiene que ver con que obviamente la pornografía es solo una satisfacción parcial, no es una satisfacción completa de los deseos sexuales. Ah, el asunto de sentirse seguro, atrincherado en un ambiente donde la persona se siente protegido y entonces se permite explorar más allá de los límites que no se permitiría en otras condiciones. Y de nuevo, si volvemos a esta imagen, inferior, pues el tema del yo no fui, que tal vez todos lo hemos visto, o lo hemos vivido, seguimos viviendo cotidianamente, aunque es más intenso en la infancia, de que cuando hacemos cosas que nos han dado gusto, pero que sabemos que no son tan buenas, tan permitidas, y que nos castigarían si nos descubren haciendo eso, pues tenemos la tendencia a decir, ah, yo no fui, fue él el que hizo la cosa, fue él el que cometió el pecado. Y entonces, pues es lo que vive el observador de pornografía, poniendo a los actores a hacer lo que él no se atreve a hacer. En psiquiatría, pues siempre es muy importante pensar en las comorbilidades. Lo que se ha encontrado con respecto a los usuarios de pornografía es que son muy frecuentes que aparezcan otros trastornos adictivos a drogas, alcohol, a juego,
o de trastornos de personalidad de cualquier tipo. eh, Pueden ser desde los más esquizoides hasta los más histriónicos, hasta los más evitativos o dependientes, y muchos problemas de tipo emocional. Y finalmente también los problemas de impulsividad están ganando mucha importancia, sobre todo aquellos casos que antes casi no se diagnosticaban, que son los déficits de atención residuales en los adultos. Pero les insisto otra vez, no todo es malo, no todo es negativo en la pornografía. Se han podido establecer usos favorables de la pornografía en términos de educación sexual, definitivamente sí, sobre todo para ciertos grupos poblacionales que no tienen tan fácil acceso a educación sexual adecuada. Y para trastornos de tipo sexual, cuando está disminuido el deseo, cuando está disminuido la potencia sexual, cuando hay problemas de sexualidad en las parejas y cuando hay ansiedades o fobias sexuales, la pornografía puede ser una herramienta supremamente útil. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que pues hay usuarios, como ya les decía, que serían usuarios ocasionales que obtienen su satisfacción, su placer y listo, salen y pueden continuar con su vida sin mayores contratiempos o dificultades. Pero hay personas que no les va tan bien cuando empiezan a ver pornografía, se van pegando, pegando progresivamente a ella, y lo que estas personas consultan casi siempre porque empiezan a observar, a tomar conciencia de que el uso de pornografía les empieza a significar conflictos morales, sobre todo aquellas personas que tienen creencias religiosas o prácticas religiosas importantes. eh, Angustia subjetiva. La pornografía definitivamente no tranquiliza, no calma la conciencia, no calma el alma, no calma el deseo sexual tan plenamente como fantaseamos. También puede aparecer consecuencias en el funcionamiento psicosocial, en cualquiera de las áreas del funcionamiento psicosocial, es decir, el área de funcionamiento productivo, laboral, académico, las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja. Eh, y finalmente también los consultantes por estos motivos nos hablan del uso del tiempo, de cómo cada vez dedican más y más tiempo a la pornografía a costa de sacrificar el tiempo que saben deberían estar dedicando a otros asuntos, ya sea de tipo personal, de tipo familiar, de tipo académico, etcétera. Eh, Esto es lo que los usuarios expresan. Lo que se trata de establecer desde un punto de vista más científico, pues tiene que ver con las posibles alteraciones en el funcionamiento sexual o en el comportamiento sexual. Aquí están unos signos de interrogación porque las investigaciones todavía son pocas y todavía son muy pobres. No hay un buen fundamento para afirmar si sí o no aparecen estas alteraciones en el funcionamiento sexual. Hay muchas personas, muchos hombres que se quejan de que sí, de que por pegarse a la pornografía empiezan a aparecer estas complicaciones en su vida sexual, pero al tratar de demostrarlas en estudios científicos amplios, pues ha sido complicado establecer si sí es cierto o no que esto podría ser considerado una consecuencia real del uso de pornografía. Mm, y está el tema de la adicción a la pornografía, que es un término que todavía no está aprobado oficialmente en los manuales de clasificación de los trastornos o enfermedades mentales, ni en el CI-11 ni en el DSM-5. ¿Por qué? Porque los responsables de estos manuales de clasificación han dicho que todavía no hay investigación suficiente al respecto, que faltan elementos para darle buen fundamento e incluirla como un trastorno adictivo. Es algo que sí sucedió ya pues con drogas, con alcohol y hace menos años con juego patológico, que ya es considerado un trastorno adictivo. La pornografía está en discusión, pero como vamos a ver a continuación, pues hay algunos elementos que nos permiten pensar que tal vez sí se trate de una nueva adicción. Entonces, bueno, en el CI-11 estaría
clasificada como un comportamiento sexual compulsivo y en el DSM-5 como un trastorno hipersexual. Un tema de mucha inquietud, obviamente para todos, son las consecuencias en menores. De nuevo, un gran signo de interrogación, grande porque aquí sí que es aún más difícil hacer buena investigación, investigación de esa que estamos acostumbrados a ver en otras áreas de la medicina o de la psicología, pues imagínense ustedes lo difícil que es plantear un estudio, casos y controles de pornografía en menores. Ponemos aquí en este salón a 10 menores a ver pornografía, en el otro a ver una película de Walt Disney. Claro, inmediatamente nos van a caer encima 20.000 sanciones por antiéticos, por violar cantidad de normas legales, etcétera. Un estudio de casos y controles, un estudio doble ciego, pues ni se diga lo difícil que es, pero pues también desde otro lado sabemos todos el impacto que sí tienen nuestras mentes, los mensajes repetitivos a través de los medios de comunicación. Sabemos, claro, que las propagandas nos impactan, así intentemos mantener una actitud muy crítica, muy distante, sí que nos impactan los mensajes de los influencers hoy en día con las redes sociales, de los mensajes de los políticos que también hoy en día se difunden tanto a través de todos los medios de comunicación, las propagandas, cualquier mensaje repetitivo, pues sí que nos va impactando. Una de las recomendaciones que yo hago cotidianamente a mis pacientes, sobre todo los ansiosos y deprimidos, es, hey, deje de ver noticieros, porque es que hay personas que se ven 5 noticieros con repetición de las mismas noticias. Ah, todas tan dramáticas, tan trágicas, tan horribles. O ¿cómo no va a estar ansioso? ¿O cómo no va a estar deprimido? ¿Sí? Entonces, pues sospechamos, pues más o menos con buen fundamento, que sí que debe haber consecuencias en los menores, sobre todo sabiendo que el cerebro solo completa su proceso de maduración, de mielinización, sobre todo en las zonas frontales de la corteza, terminada ya la adolescencia, entre los 18 o 20 años. Pero, como les decía, todavía es difícil afirmar categóricamente este tipo de consecuencias. Hay algunos estudios que nos dicen, sí, mire que sí, sí hay consecuencias, sobre todo pues que tal vez los adolescentes se volverían más permisivos frente a la sexualidad en general, se reforzarían las creencias estereotipadas sociales sobre lo que significa ser hombre, significa ser mujer, qué es lo que debe hacer un hombre, qué es lo que debe hacer una mujer en términos sexuales. Para muchos adolescentes es una fuente de gran angustia, pues cuando ven como que el gran reto que les implica empezar a tener sexo con una pareja, pues porque semejante cantidad de maromas y de cosas extrañas que encuentran en la pornografía, pues les despierta más miedo que placer a muchos de ellos. Se habla también de los riesgos que implicaría para los adolescentes en términos de que aprenderían a que no es necesario usar condón, a que es muy válido, lo deseable es tener múltiples parejas, que se podría usar drogas asociadas al sexo sin consecuencias. Ah, el tema de la violencia y la agresión sexual es una de las cosas que más preocupa porque directa o indirectamente la pornografía parece que incita mucho a la violencia con las parejas sexuales, y el tema de los ideales corporales con las consecuencias que conocemos, pues de autoestima, de trastornos alimenticios y todas estas cosas de las dismorfias corporales, porque pues la mayoría de modelos en la pornografía tienen las cualidades de ser absolutamente bellos, perfectos para los parámetros culturales actuales. Traigo al final este estudio que me pareció muy importante, pues porque es un estudio eh, que es una revisión de revisiones, ¿sí? Y fue contratado por el gobierno británico hace unos años para tratar de buscar un buen fundamento para poner restricciones al uso de pornografía por parte de los menores. El gobierno no quería poner leyes pues a partir de sus criterios subjetivos, digamos. Entonces contrató este estudio y el estudio pues no pudo demostrar realmente casi nada de lo que se esperaba que pudiera demostrar. Lo único que concluyó es que parecía que sí había alguna influencia sobre el sexo casual, el sexo anal y el que tuvieran mayor número de parejas, los adolescentes que veían pornografía, pero de todas formas el mismo estudio nos hacía esa aclaración de que estas posibles consecuencias
en sí mismas no eran inherentemente dañinas, es decir, que teníamos que tener cuidado al decir, oiga, ¿tener muchas parejas sexuales es malo? ¿O por qué es malo para los adolescentes? Ah, pero para nosotros los viejos sí que es bueno tener muchas parejas sexuales. Ah, no sé, hay mucho debate allí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser cuidadosos con el tema. Como les decía, el término adicción, pues no es tan válido todavía usarlo, se prefiere usar todavía el término de uso problemático de pornografía. Y pues, ¿qué criterios se usan para esto? El primer criterio es el del tiempo, pero que es el más subjetivo y el que menos fundamento tiene. Luego tenemos el criterio del impacto en el área de los pensamientos, los sentimientos o los comportamientos, que es un poco más preciso, más definido. Y finalmente tenemos los criterios que son muy similares o prácticamente los mismos criterios que se utilizan para diagnosticar adicción a sustancias psicoactivas. En primer lugar, la dificultad en el control, es decir, que paulatinamente se va perdiendo el control sobre el uso sobre este tipo de comportamiento. Aparecen progresivamente consecuencias en cualquiera de las áreas de la vida, el área familiar, el área económica, las consecuencias legales que puede traer, en fin. Y la importancia que progresivamente el comportamiento va ganando en la vida del sujeto, desplazando otros comportamientos que antes tenían importancia o relevancia en la vida de esa persona. Por ejemplo, el deporte, el estudio, un hobby, los hijos, lo que sea. Entonces, estos tres grupos de criterios sí son mucho más útiles y, como les decía, son muy similares a los que usamos para diagnosticar o para diferenciar dependencia a drogas con el uso de drogas. Este es un ejemplo de una de las encuestas que se usan para tratar de establecer si una persona tiene uso problemático de pornografía. Pues no hay ninguno que sea absolutamente buena, pero nos orientan y podríamos usarlas en caso necesario. Esta es una prueba de tamizaje recomendada por Mayo Clinic, en donde nos dicen pues que si contestamos afirmativamente a estas preguntas estaríamos probablemente cayendo en el área de consumo problemático, de conducta problemática compulsiva, y que deberíamos consultar a un especialista. Pero pues si miramos con cuidado estas preguntas, pues son de tamizaje, es decir, no son tan precisas, no es tan fácil contestarlas simplemente como sí o no, sino que probablemente vamos a encontrar muchos niveles o grados de afirmación o de negación para ellas. ¿Y qué tenemos desde el punto de vista de la neurobiología? Pues que esta representación del cerebro nos muestra lo que se denomina el circuito de recompensa. Este circuito de recompensa tiene que ver con todas aquellas situaciones que nos generan satisfacción o placer a los seres humanos y que se activa normalmente cuando tenemos alguna de estas vivencias. Por ejemplo, sentarnos un miércoles a las 7 de la noche a oír una conferencia tan interesante como esta, debe estar activando sus núcleos accumbens y el área del tegmento ventral, el núcleo pálido, y todos estos núcleos que son bastante primarios en el cerebro, eh, y que se conectan con estas otras áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria, la motivación y especialmente con el área de la corteza prefrontal, que en donde está buena parte de los controles de la inhibición, de la restricción, del pensamiento racional sobre los impulsos o las emociones que nos surgen. Entonces les decía, cualquier estímulo placentero, como ver un plato rico, ver una buena película, encontrarnos con un amigo querido, simpático, produce estímulo en estas áreas de recompensa. Pero pues digamos que están dentro de niveles para los cuales el cerebro está preparado y aparece la estimulación y luego baja, hay algún grado de satisfacción y eso va bajando gradualmente y quedamos tranquilos, satisfechos y ya nos vamos sin mayor problema. Ah, ¿Qué sucede cuando aparecen estímulos para los cuales parece que el cerebro humano no está preparado? Estímulos como las drogas, un pase de cocaína, media botella de aguardiente, y estos estímulos se van haciendo repetitivos, se van haciendo con cierta frecuencia. Pues sucede entonces que
estos centros de recompensa y las conexiones de esos centros de recompensa con las otras áreas, sobre todo con las áreas prefrontales, pues se van alterando, se van dañando. Es algo así como si entraran en cortocircuito y ya no funcionan tan bien como deberían funcionar. Entonces esto mismo se ha encontrado que sucede con la pornografía y este es uno de los argumentos pues tal vez más fuertes en la actualidad para pensar en que sí podría llegar a considerarse una dependencia, una adicción. Entonces hoy en día ya está bastante bien demostrado de que la pornografía es lo que les decía, un estímulo supranormal que supera a la fantasía y a la experiencia sexual real. Es decir, usted tiene un coito satisfactorio que le estimula sus núcleos de recompensa, pero la pornografía le estimula el triple o el cuádruple de esos estímulos de recompensa, ¿sí? Eh, y cuando se han estudiado personas ya con uso problemático como tal, y con resonancias magnéticas funcionales, pues se ve lo que les decía de que los núcleos estos acumbes, caudados, eh, tienen una reactividad excesiva frente a los estímulos sexuales visuales. Otro hallazgo es de que hay una mayor activación en el núcleo del estriado ventral para las señales que predicen imágenes eróticas, es decir, el cerebro aprende a anticiparse, que no necesariamente usted tiene que llegar a la imagen erótica, sino que ya las fantasías de, uy, como que a las 10 de la noche voy a ir a mirar pornografía, eso ya activa sus centros, sus núcleos de recompensa y hace que se empiecen a disparar los circuitos y es lo que nos empieza a explicar buena parte de las recaídas en estos términos adictivos. Tenemos que también se ha encontrado una disminución en el metabolismo en el lóbulo frontal, es decir, que sería algo así como una hipofrontalidad. Los que saben de neurología entenderán la trascendencia de decir esto, de que si el lóbulo frontal no funciona, pues, wow, nos desinhibimos y empezamos a hacer pendejadas en la vida. Y una reducción en la conectividad entre la amígdala, el estriado ventral con la corteza prefrontal, es decir, que se rompe esa conexión que debería haber entre el impulso primario, bueno, casi que animal, y la corteza que es la que piensa. Bueno, finalmente, unas palabras sobre el tratamiento y prevención. Tratamiento, pues quiero hacerle énfasis en lo que espero haberles transmitido durante toda esta conferencia, y es que no es igual para todo el mundo. Cada persona busca pornografía por motivos distintos, ve pornografía en circunstancias distintas, la pornografía cumple funciones bien diferentes en su vida, y entonces, en consecuencia, pues el tratamiento no puede ser igual para todos sino que tenemos que empezar a individualizar y ver qué es lo que sucede en cada sujeto para poder hacer un tratamiento tal vez un poco más efectivo, sabiendo que no es fácil este tipo de tratamientos nunca. El tratamiento importante, pues tener un foco puesto en lo que es como tal la conducta adictiva. Para eso ayudan los grupos de autoayuda, grupos similares a Alcohólicos Anónimos, a Narcóticos Anónimos, pero en este caso hay algunos grupos ya bien conformados para pornógrafos anónimos. Estrategias como la relajación o la meditación ayudan mucho, sobre todo para que la persona se prepara para esos momentos de tensión, cuando viene la tentación de volver a repetir su comportamiento adictivo. Y lo que hemos aprendido desde esta estrategia terapéutica que se llama la entrevista motivacional, que tiene que ver con todo lo que es el cambio en el ser humano, el cambio de cualquiera de los comportamientos que tiene una persona y cómo desde esta perspectiva motivacional pues hemos aprendido que presionar a la persona que haga un cambio cuando él no está convencido, pues eso no sirve, el fracaso va a ser muy rápido, que tenemos que ayudarle a la persona a encontrar sus propios motivos para empezar el cambio y que ese cambio es un proceso gradual que no puede ser brincar de un día para otro de yo no quiero dejar la pornografía así, yo sí quiero ya hoy dejar la pornografía, sino que hay etapas que deben ir transitándose para que podamos finalmente llegar a la decisión de hacer el cambio. Tenemos que pensar que si aparecen comorbilidades, pues probablemente tengamos que usar fármacos en algunas de estos trastornos mentales, combinados ojalá con la psicoterapia, que es fundamental tanto para el trastorno secundario como para el trastorno primario de la pornografía. Y si hay problemas sexuales o de estructura de personalidad, pues
con mayor razón la indicación absoluta es psicoterapia. ¿Qué hay con prevención? Pues dos niveles de prevención que tenemos que tener presentes. Un nivel más general, más amplio, que tiene que ver con los esfuerzos eh, simultáneos entre familia, escuela y sociedad, que cuando se hace simultáneamente, pues tiene mucho más resultado, más impacto que cuando es solo la familia o solo la escuela la que intenta hacer la prevención. Eh, Importante tener presente que no es ponernos a pelear contra la pornografía, sino que la prevención tiene que comenzar en etapas muy tempranas, como nos lo muestra esta imagen. ¿Qué le estamos dando como ejemplo a los niños, a los bebés, con respecto al uso del celular y el uso de Internet? ¿Qué uso están haciendo los padres frente a este bebé allí recién nacidito en la cuna? Que currucucú 2 segundos, pero luego, uy, a ver que me llegaron 3 mensajes de WhatsApp, ¿sí? Entonces eso claro que va causando impacto en lo que el bebé aprende y cómo va validando, normalizando, pues que estar pegado a internet, estar pegado al celular es lo normal, es válido y pues brincar de eso a la pornografía pues es facilísimo. ¿Cómo tenemos que estar ayudando a los niños a desarrollar una actitud crítica y reflexiva frente no solo al contenido de los medios de comunicación, a lo que aparece en Internet, sino frente a cualquier realidad externa, ¿sí? Como una de las funciones importantes de los padres es enseñarles a que no se dejen masificar tan fácil y que mantengan entonces esos cuestionamientos, esas preguntas, arriesgarse a asumir una actitud individual propia con criterios válidos para él mismo acerca de cómo manejar lo que encuentra en su realidad externa. Definitivamente las relaciones interpersonales es un tema fundamental en el crecimiento de los niños, y los elementos que se mueven a través de lo que puede ser una relación más o menos positiva con las figuras protectoras, los padres, los hermanos, los maestros, los abuelos, lo que sea, ¿sí? Estos elementos se van dando en momento a momento, no es que el papá pueda establecer, mañana voy a dictarles una charla, voy a hablar con ustedes sobre lo que es la confianza. No, eso no sirve. O hoy voy a regañarles porque ustedes no tuvieron aprecio por su mamá. Así no funciona la cosa, es algo que tiene que darse con el ejemplo cotidiano. Es una experiencia entre los padres y el niño, los maestros y el niño, los políticos, los presidentes, ojalá tuviéramos figuras que pudiéramos admirar en los cargos públicos, en este sentido, ¿cierto? Que nos permitiera desarrollar confianza, que lo pudiéramos apreciar, que pudiéramos tener respeto el uno por el otro. Y el otro gran tema es el establecimiento de límites, que igual se va aprendiendo desde los primeros momentos, como la mamá le va enseñando al bebé poco a poco de que, bueno, usted no puede eh, esperar que le dé el hambre, chille y yo inmediatamente salga a comer, a correr, a darle seno, ¿no? Usted tiene que ir esperando y entonces yo le voy diciendo, ay, espéreme, ya voy, le estoy alistando el tetero, bla, bla, bla. No, vaya, juegue un momentico solo que yo estoy ocupada y progresivamente pues se van aprendiendo todo esto de los límites. Hasta aquí puede entrar usted, esto no está permitido para usted, esto está malo por tal y tal razón, etcétera, ¿no? Entonces esas son estrategias de prevención que me parecen las más importantes, pero que son globales porque van no solo hacia la pornografía, sino hacia tantos otros temas de la salud mental. Y en el área más específica, pues tenemos la tarea de la divulgación, que es algo de lo que estamos hoy haciendo justamente, que espero que todos ustedes puedan convertirse en divulgadores de este tipo de problemas, de que existe el problema, de que existe como una situación que amerita y puede beneficiarse de tratamiento y que tenemos que procurar hacer tratamientos cada vez mejores e investigaciones sobre el tema cada vez mejores. Resumen es repetir lo que ya hemos estado diciendo durante todo este tiempo, ser cuidadosos con los criterios morales, religiosos, acordarnos que lo que yo he vivido o lo que yo pienso no es lo válido, sino que tal vez hay otros criterios igual de importantes.
Eh, y finalmente, esta diapositiva con una frase de José Saramago, de este libro sobre la ceguera, pues que nos resume tal vez muy bien lo que hemos también, lo que nos ha convocado hoy y de el cuidado, el sentido crítico que tenemos que mantener frente a lo que está sucediendo en nuestra sociedad con todo este mundo de las imágenes, del el Internet, de la comunicación, de el acceso permanente a lo que queremos buscar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que tenemos unos momentos, unos minutos para inquietudes o preguntas. Doctor Rodríguez, pues muchas gracias por alertarnos sobre una problemática supremamente compleja. En el manejo me preocupan mucho los niños y los adolescentes. Y por otro lado, cuando hay familias muy laxas, donde poner los límites de autoridad, o sea, esto de que los niños tengan la total libertad y no pueden asumir un papel de restricción de aspectos que realmente van a causar graves consecuencias. Por otro lado, me parece de tener en cuenta que usted manifestó las culturas. Yo creo que en esas culturas precolombinas o lo que se descubrió en Pompeya, pues eso no se le podría llamar pornografía, creo yo, porque eso era parte de la cultura. Yo no sé en qué momento ya le dimos en Occidente ese tipo de denominación, en ese sentido. Es eso por un aspecto. Por otro aspecto, eh, el paciente cuando tiene este tipo de comportamientos que son tan clandestinos y tan escondidos, veo un poquito difícil cómo van a acceder a una ayuda de tipo terapéutico. Tiene que ser que ya sea una adicción, que el paciente ya no pueda con eso que lo está afectando, y por otro lado, empieza a tener consecuencias en su relación marital, su relación de pareja, y ya la misma familia le está diciendo, pero usted, ¿qué es lo que está haciendo? Ya no nos tiene en cuenta la misma sexualidad del paciente, ya no está funcionando, está más con la pornografía que con la intimidad y por el cuidado de los hijos, como lo mencionaba. Y otro elemento, ya para finalizar y oír aquí al resto de colegas y los que nos están acompañando esta noche virtualmente, es que a mí me parece que hay la evaluación de las estructuras de personalidad, ¿cierto? O sea, que este sea un síntoma asociado a ciertas, eso de pronto en la experiencia clínica, qué tipo de trastornos de la personalidad, qué tipo de carácter especialmente, es el que está más asociado a este tipo de adicciones de pornografía. Si son trastornos obsesivos o pacientes, bueno, pues no sé con cuáles más se relaciona este síntoma. Sí, muy pertinentes sus observaciones, Víctor, gracias. Respecto a esta pregunta final, eh, no puedo tener una respuesta muy precisa. Yo puedo contestar por mi experiencia, que es muy restringida, muy limitada. Resalto lo que tú observabas, de que es un tema que con frecuencia no sale como motivo de consulta, casi nunca sale como motivo de consulta, pero que sí tenemos que estar atentos para indagar sobre el tema y ahí sí que salen cosas que nunca nos imaginábamos que iban a aparecer cuando recibimos al paciente por cualquier otro motivo, ¿sí? Pacientes de todos los estilos, de todas las edades, de cualquier nivel cultural. Wow, pues cuando preguntamos y sí que tienen afán de poder empezar a hablar de estos temas porque con frecuencia les causa mucho, mucho sufrimiento en sus vidas. Entonces, sí es fundamental esa recomendación, ¿no? De que tengamos en cuenta que tenemos que averiguar un poquito más directamente el tema de qué está pasando con la pornografía, sabiendo que es algo muy cotidiano, muy presente en la vida de nuestra sociedad actual, ¿sí? Entonces, no vale la pena mirar para otro lado y hacernos los ingenuos con el asunto. ¿Qué tipo de personalidades? Uy, no, muy difícil. Yo he visto de todo, de todo. Les decía, los del clúster B de personalidades, es decir, aquellos que son histriónicos, antisociales,
narcisistas, limítrofes, sí son relativamente frecuentes porque ellos con frecuencia tienen problemas adictivos, tienen problemas emocionales, problemas en la impulsividad, pero también, claro, los del grupo A de personalidades, es decir, aquellos esquizoides o esquizotípicos que son tan retraídos que les cuesta tanto trabajo interactuar con otras personas, encontrar una pareja, o también allí el problema es grave. Ujú. Y en el grupo C, en el clúster C de personalidades, pues pienso ahorita en uno o dos casos que he tenido, sí, de personalidades bastante dependientes, que también se vuelven dependientes de la pornografía. Entonces, hay de todo, realmente hay de todo en cuanto a personalidades. Pero sí, resalto el hecho de que averigüemos más, indaguemos más, porque seguro que vamos a encontrar. Gracias, doctor Rodríguez. El doctor Amorocho va a hacer una intervención. Gracias, doctor Rodríguez. Muy interesante su conferencia. Hay algo que nos preocupa a todos, no solamente a los médicos, sino a la sociedad en general. Y es el problema de la pornografía infantil. Esto es un pan nuestro de cada día dentro de las noticias del país y el crecimiento que ello tiene cada vez más dentro de nuestro ambiente. ¿En qué momento esto realmente se puede detectar y ser castigado como debe serlo? Porque así es como lo pensamos. No es una situación normal de nuestra sociedad cuando se presenta este tráfico de menores, tráfico de adolescentes, diría yo, y muy posiblemente llegamos a tomarlo hasta un poquito más allá. De modo que este problema preocupante nos corresponde a todos los médicos. ¿Qué haríamos al respecto de esto para trabajar en evitar este tipo de mercadeo pornográfico infantil dentro de nuestra sociedad desde el punto de vista médico en general? Sí, muy importante, doctora Morocho. Gracias por su observación. Claro, en esta conferencia no me referí a los niños que eran usados como actores en las cintas pornográficas. Solo me refería a los menores que observaban pornografía. Pero los que son víctimas de este terrible negocio pornográfico como actores, pues sí que tienen situaciones absolutamente traumáticas, es decir, su desarrollo psicosexual sí que se ve afectado, su personalidad sí que se ve afectada, desde, pues, con múltiples manifestaciones, eh, grandes dificultades en su vivencia sexual como adolescentes o como adultos posteriormente, grandes dificultades para adaptarse socialmente con las expectativas pues, que la comunidad puede tener sobre ellos. Entonces las consecuencias para ellos son dramáticas. Pues configura una experiencia, como les decía, traumática, es decir, que sería lo que en psiquiatría llamamos un trastorno de estrés postraumático, pero un súper trastorno de estrés postraumático. ¿Qué hacer? Claro, yo creo que en la medida en que podamos seguir insistiendo, desarrollando estrategias de prevención familiar, de coherencia, de que los padres realmente estén conscientes de lo que significa la responsabilidad de tener un hijo y de cuál es su rol y qué es lo que sería más apropiado para el niño, pues allí es donde podemos estar haciendo más prevención. Porque, claro, se habla del tema económico que afecta, influye, indudablemente sí, pero que yo diría no es el esencial. Es decir, cuando uno empieza a trabajar en campo clínico, ve gente pobre, repobre, pero algunos sorprendentemente sanos psicológicamente, que la pobreza pues la manejan y se sobreponen y no dejan que digamos que la pobreza que cause todos estos tipos de trastornos que a veces decimos así, es que por pobres les tocó así y ya. Entonces, yo diría que sí, que sí que hay trabajo por hacer en la familia, luego en la escuela, claro, los temas de educación sexual, pero que también les insisto, no es solo educación en los temas genitales, y en los coitos, sino que es todo lo que es el sexo en el sentido amplio de la palabra, es decir, lo que significa ser un hombre o ser una mujer, eh,
desde cuando empieza el jardín infantil, ¿sí? Entonces, ese respeto por el otro, por ejemplo, en temas como el juego, qué importantísimo que resulta, ¿sí? Cuando ponemos a dos niños de 3 años a jugar, a compartir un juguete, todo lo que se mueve allí y todo lo que los niños pueden aprender respecto a lo que significa entonces relacionarse con ese otro, ¿sí? No con un objeto muerto, sino con un otro con deseos, con voluntad, con emociones, en fin. ¿Sí? Entonces, por ahí es que tenemos que seguir trabajando, es decir, construcción social, definitivamente, ¿no? Gracias, doctor Rodríguez. De todas formas, hay varias preguntas en el chat, pero el doctor Lorena Jiménez quiere hacer una pregunta y posteriormente a los que están por virtual escucharemos. ¿Se escucha? Eh, Doctor Pablo, me parece muy preocupante y también muy interesante esto de la adicción a la pornografía. Pues estamos viendo que en esta época de internet y de redes sociales, pues hay un alcance cada día mayor de la población. Y si, como usted muy bien le mencionaba, de que de pronto este estímulo es mucho más fuerte en esos centros neurológicos como el centro accumbens, el ventral, la corteza, entonces sería ese estímulo mayoritario para el cerebro de los humanos y se dejaría así, se entraría a una fantasía, a una vida fantástica y quedaría relegado en realidad esa relación real que en realidad no produce ese estímulo tan fuerte a nivel neurológico. Eso me parece preocupante. No sé qué nos puedes comentar. Sí, tiene usted razón. Es preocupante el asunto por lo masivo que se ha vuelto este tema de la pornografía. No sé, me atrevo a especular porque no soy experto en esos temas, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo desde el punto de vista estadístico de los censos en Colombia, el censo de población, ha ido incrementándose tanto el número de eh, hogares unipersonales, ¿sí? Es decir, personas que viven solas, ¿sí? O el número de parejas que aunque sean parejas, no conviven, sino que cada uno se mantiene en su propio espacio. No es que eso sea malo necesariamente, pero sí nos da una idea de que, wow, esto de la relación profunda con el otro, de comprometerme con un otro en las buenas y en las malas, ¿sí? De que, ay, voy a sufrir con las pendejadas de este otro, pero, pero de eso se trata, el enamorarme, el hacer pareja, etcétera. Ah, entonces, bueno, eso va teniendo pues muchas manifestaciones. La pornografía es una, pero fíjese que también habría otras muchas manifestaciones que van dándonos señales de que la cosa está complicándose, ¿no? Eh, de nuevo, las mascotas me encantan, pero me llama la atención el auge tan gigantesco que hoy en día tienen las mascotas y cómo se prefiere tener mascotas a tener bebés. Y bueno, hay motivos válidos desde lo ecológico, desde lo político, desde lo social, sí, lo entiendo, pero también estoy seguro que está influyendo este tema de cómo nos hemos individualizado tanto y nos hemos vuelto tan narcisos de que me importo yo y de ahí para adelante muy poquito, ¿no? Gracias, doctor Rodríguez. Vanessa, entonces las preguntas del chat. Finalmente tenemos la pregunta de la doctora Liliana Arias. La doctora, si desea activar su micrófono para hacer la pregunta. Sí, gracias. Buenas noches. Felicitaciones, doctor Rodríguez, por traer el tema, Doctora, pues no que la escuchamos. estoy hablando durísimo. El micrófono está abierto, ¿allí me escuchan? No, no, no se escucha. Dice que tiene el micrófono activado, pero no se recepciona su voz. Ah, entonces ni manera, porque, porque sí está con sonido. Bueno, entonces no.
Sí se escucha, doctora Liliana. Ya, sí, ahorita sí se escucha. Listo, doctora, la escuchamos. Su audio está cerrado. Yo lo abro y me como que lo cerraran. Gracias. Felicitaba al doctor Rodríguez por traer el tema y empezaba a comentar que la pornografía ha estado a lo largo de la historia de la sexualidad, en todas las culturas, siempre y unas veces más ocultas que otras. Pero al hacer parte de la sexualidad, hace parte de las dinámicas sociales, históricas, culturales, religiosas y todo lo demás que está en torno a la sexualidad. Y digamos, en Colombia en los años 60 y cuando no podían acceder a Playboy, estaban todas las revistas Lux y estaban todos los libros de Hernán Hoyos que se consumían como pornografía y hacían el mismo efecto. Bien decía Foucault, básicamente, que se tenía que establecer otro paradigma distinto con la pornografía, una vez que con todo lo que empezaba a gestarse del espacio virtual, pues esto iba a traer necesariamente otras miradas. Y es lo que se va haciendo más explícito con todas las redes sociales y que tiene más acceso con los riesgos que se mencionaron para niños, para la población infantil, cuando están y acceden a esto sin ninguna guía, sin ninguna orientación. Entonces, ese es un problema que se tiene que abordar realmente en lo que es educación para los padres y en los colegios y demás. Se tiene que hablar explícitamente de eso. Pero también cuando llega no solamente en la liberación femenina, sino que cuando llega el acceso de la mujer a la educación, a mayores recursos económicos, a la posibilidad de salir a la calle, de socializar con otras mujeres y a reivindicar su placer, ha aumentado muchísimo también la pornografía entre las mujeres. Y allí, en general, para hombres y mujeres, y se usa también en poblaciones trans y demás, pero hay un riesgo grande que está muy relacionado con lo que son los estereotipos de las películas porno, ¿sí? Que no, o sea, no se habló mucho de esto, pero ¿cuál es el problema que traen las películas porno? Que exageran cosas como la eyaculación femenina, que exageran el tamaño de los penes y la duración del tiempo erecto, que, bueno, podría dar muchos ejemplos. Y las personas entonces quieren empezar a parecerse a eso y si no acuden a una terapia, a una consejería, pues terminan creyendo que eso es lo normal y eso empieza a bajar niveles de autoestima, de autoimagen y otra serie de complicaciones. Entonces, este tema es supremamente amplio para conversarlo y con el tema, por ejemplo, de lo que está pasando con la cuarta y con la quinta revolución industrial y todo lo que es el tema de la sexualidad y el transhumanismo, pues uno tiene que empezar a mirar si realmente situaciones como las muñecas sexuales y los muñecos sexuales robóticos o las realidades virtuales de sexo o los esclavos virtuales o todo el tema de los chatbots, las tecnologías ápticas, bueno, todo lo que se da con esto, el sexo oral a distancia a través de los celulares que generan las sensaciones. Entonces, ¿cómo se va a catalogar esto? Como parte de la tendencia del siglo XXI dentro de la normalidad de lo que la cultura y la tecnología trae o como pornografía.
Por eso digo que esto daría para muchísimos debates. Y con lo que preguntaba el doctor Amorocho, sí, una cosa es la pornografía y la pornografía infantil. En Japón está completamente legitimado. Ustedes van a la tienda de sexo más grande del mundo y promocionan las muñequitas con niñas. Y para ellos eso es lo culturalmente, digamos, aceptado. Pero una cosa es esa y otra cosa ya es la violencia infantil, ¿sí? Y el mercadeo sexual con niños, niñas y adolescentes, que digamos sería como un capítulo aparte a tratar. Así que me parece pues muy importante trabajar estos temas y nos queda un camino todavía muy largo y ancho para recorrer con estos temas que son de importancia vital y que realmente se tienen que trabajar para la población. Gracias, doctora Liliana. Sí, muy valioso su énfasis en los aspectos culturales e históricos que no podemos perder de vista. Ojalá pudiéramos tener acceso a expertos desde esas disciplinas que nos ayuden a completar esta mirada que estamos empezando hoy a dar. Muchas gracias a todos los asistentes aquí, a Promédico, a la sala de juntas y quedamos pendientes de la nueva actividad que realizaremos en el mes de septiembre de miércoles médico. Ya estaremos informando. El doctor Amorocho quiere dar una cierre final también. Doctor, muchísimas gracias por su conferencia, su participación, que es realmente para la Academia de Medicina del Valle en esta alianza que tiene con Promédico para llevar la cultura médica y poder analizar cada vez este tipo de problemas médicos que tanto impacto causan dentro de la población. Su conferencia indudablemente ha sido de un gran beneficio para la población médica y nos deja una inquietud grande, y esa inquietud corresponde también a lo que se refiere a la academia. Muchas gracias por haber participado en ello y por habernos visitado hoy, doctor. Hasta luego. Con mucho gusto, doctor Rodríguez, y para los asistentes, pues ya les estaremos informando cuáles serán las nuevas actividades de Promédico, Comité de Educación y Academia de Medicina realizarán. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Recuerden que próximamente esta conferencia será publicada a través de nuestro canal de YouTube, previamente con la autorización del doctor Pablo Rodríguez. Feliz noche para todos. Bueno, ahora sí regresamos.